Este año aprendí que es más importante y más potente diseñar la fábrica antes que diseñar o pedir un resultado. Y este es uno de mis aprendizajes más grandes, más potentes que me deja el 2023. Es uno que ha cambiado para siempre mi manera de ver todas mis metas y todos mis proyectos por el resto de mi vida. Y empieza aquí en el podcast, con el proyecto del podcast. Y entonces empezamos el año en enero del 2023 con 800,000 descargas aproximadamente, con el millón cerquita. Nos había tomado 4 años hasta ese punto llegar a 800,000 descargas y ya se olía a la vuelta de la esquina el millón de descargas, que es una meta tan especial y una medalla tan grande y tan linda, ¿verdad? Después de muchísimo trabajo. Y una con la que hace un par de años ni siquiera se me hubiese ocurrido soñar. Y entonces empecé el año con, wow, oh my God, está cerquita el millón, no puedo creer, con estas maripositas en la barriga. Pero al mismo tiempo sabía que eso iba a pasar alrededor de febrero. Y entonces, si seguía con el ritmo, obviamente, y sigues poniendo el trabajo, con ya toda la información que está levantada, puedes empezar a proyectar cosas. Y entonces ya sabía que alrededor de febrero íbamos a llegar al millón. Y por ende, el año recién estaba empezando. Dije, ok, nos vamos a poner la meta más agresiva y más grande. Y entonces, en el 2023 soñado, en la planificación estratégica, decidí hacer una pregunta gigante y una pregunta mucho más agresiva de lo que alguna vez había hecho con el podcast, que fue, ¿cómo podemos hacer para llegar a 2 millones de descargas en el 2023? Entonces era básicamente duplicar, más que duplicar las descargas en un año después de que nos tomó 4 años llegar a 800,000. Era una pregunta súper grande, súper agresiva, pero al mismo tiempo se sentía emocionante de una buena manera, porque se sentía como, uy, ¿qué podemos hacer con esta receta? ¿Con qué podemos jugar? Y también sentí muy claro ese llamado de que era un año para dedicarle y darle un compromiso inquebrantable al podcast. Y entonces sabía que esa iba a ser una de nuestras prioridades, ya la habíamos puesto como una prioridad y dije, ok, necesitamos poner como que algo spicy, algo que le dé como un sazón picante para que esto se vuelva también interesante y poder como jugar con esos números y de verdad estirarnos. Lo que sentí es que era momento de estirarnos. Y entonces la meta de ese millón o ese 2 millones de descargas es la punta del iceberg. Y es la parte que muchas veces puede sonar como el punto, ¿verdad? Puede sonar como que ese es lo que me hace sentir suficiente, eso es lo que me hace sentir exitosa, eso es lo que me gana la validación, eso es lo que me gana la celebración, eso es lo que me hace sentir como que mi trabajo es válido o bla, bla, bla. En redes sociales muchas veces se tiende a ver así, eso con los números, con las estadísticas. Pero es impresionante cómo estos momentos son súper lindos, ¿verdad? El millón de descargas y todavía no llegamos a los 2 millones de descargas. No creo que vamos a llegar a dentro del 2023 y eso es parte del aprendizaje, que no importa. Y obviamente hubiese sido hermoso llegar, hubiese sido un momento de celebración hermoso, hubiese sido un momento de celebración hermoso. Pero el enfoque de este año y lo que más aprendí es que cada proyecto tiene una fábrica. Y vamos a usar una metáfora de una fábrica de tazas de cerámica, porque ustedes saben que me encantan las tazas de cerámica. Y nos vamos a imaginar a esta fábrica que tiene proveedores, ¿verdad? Tiene diferentes personas que un proveedor trae una cerámica blanca, otro proveedor trae una cerámica terracota, otro proveedor trae la pintura, otro proveedor trae los moldes. Después hay la fábrica, ¿verdad? Hay una maquinaria, hay motores, ¿verdad? Tal vez esta maquinaria tiene gasolina, tiene electricidad. Adentro de la fábrica hay instalaciones y hay personas, hay un equipo de personas que trabajan dentro de la fábrica. Hay la persona que moldea las tazas, hay la persona que pinta las tazas, hay la persona que coordina las operaciones de la fábrica, hay la persona que coordina los horarios en los que se prende y la electricidad, la persona que paga las cuentas. Y hay una persona que empaca, ¿verdad? Cuando las tazas están listas, se empaca con mucho amor, con mucho cariño. Y hay una tienda al otro lado de la fábrica, como que al otro lado de la cadena de producción. Hay una fábrica y hay una persona que vende las tazas, ¿verdad? Que distribuye las tazas. Y esta es una tienda en la cual llega el cliente y dice, wow, ¿qué opciones tienen? Ok, yo quiero esta taza, me encanta esta taza, me la voy a comprar. Cuando nosotros vemos solo el resultado de un proyecto, que es los seguidores, los likes, las descargas, las ventas, es como llegar a la tienda de la fábrica y decirle a la vendedora, crea más, vende más, no sé qué, no sé cuánto. Pero la realidad es que ese es el final, es la punta del iceberg, es el final del proceso. El lugar más potente donde de verdad puedes cambiar los resultados no es en la tienda, ¿verdad? Es en la fábrica, es con los proveedores.
En este caso, con el podcast, hay que regresar al principio, hay que regresar al origen de dónde está viniendo la materia prima de tu proyecto. Cuando se trata del podcast, estamos hablando de mi cerebro, ¿verdad? Entonces, mi pregunta más grande de este año fue, voy a ver toda la cadena de producción del podcast. Y no estoy hablando de yo grabar y después editar y después publicar. Estoy hablando de mucho antes. ¿Cómo llego? ¿Quién soy antes de grabar un podcast? ¿De dónde salen mis ideas para el podcast? ¿De dónde sale mi comunicación? ¿De dónde sale el valor que aporto? ¿De dónde salen las ideas, las metáforas, los ejemplos? Dependen, ¿verdad?, del estado de mi cerebro. Las mejores soluciones y las mejores mejoras de cualquier proyecto y cualquier crecimiento de cualquier proyecto va a venir de preguntas grandes. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué me compete cambiar? ¿Qué me compete mejorar en la cadena de producción? Nunca la respuesta va a estar solo en la punta del iceberg, que ya es el fruto. Es como llegar a donde el árbol y decir, ¿por qué el durazno no me está saliendo más amarillo y más dulce y más X y Z? La respuesta va a estar en qué tierra plantaste, con cuánta agua regaste cuando no había árbol. Y entonces el primer paso es primero observar la cadena de producción desde el lugar más intangible posible, de dónde está viniendo la idea, de dónde está viniendo la intención, de dónde está viniendo el amor por el proyecto, de dónde está viniendo el amor por el trabajo, de dónde está viniendo el disfrute, cuánto disfrute está viendo, con cuánto amor se está realizando. Y después solo el cerebro, ¿verdad? ¿Qué tan prendido está el cerebro? Y entonces para mí decidí uno a uno empezar por el final de la cadena de producción o el principio de la cadena de producción para después ir refinando paso por paso en efecto dominó cada uno de los ingredientes y cada uno de los componentes de esta cadena de producción del podcast. Mucha de esta cadena de producción soy yo, ¿verdad? Pero adentro de mí, de nuevo, igual que hablamos antes de los arquetipos, hay diferentes partes de mí que se encargan de diferentes cosas. Y cada una de estas diferentes partes de mí va a requerir ser alimentada, nutrida, recargada de una diferente manera. Y después también hay partes externas, ¿verdad?, con las cuales nos relacionamos, que ya van a ser los procesos de la empresa, las empresas con las cuales trabajamos con el podcast, el arte gráfico, la parte de la plataforma. Y entonces esas partes externas van más adelante. Vamos a empezar con solo todo lo que está dentro de mí. El primer paso de esta cadena de producción fue trabajar en mis ideas y mi inspiración, que son mucho de la materia prima, ¿verdad? Si yo incremento mis ideas y mi inspiración, mi salud mental, mi nivel de energía y mi estimulación intelectual, estoy trayendo mejor cerámica a la fábrica y estoy trayendo más y mejor cerámica a la fábrica. Porque si un proveedor te está trayendo una cerámica súper de baja calidad, la calidad de las tazas, no importa con cuánto amor se haga, no importa que también se empaquen, no importa qué tan buena sea la pintura, la calidad de la materia prima podría ser mejor. Y un cambio solo en la cerámica puede y va a resultar en un efecto dominó de mejoras a lo largo de toda la cadena de producción, ¿verdad? Porque mientras más como al principio vamos, más potentes son los cambios que hacemos. Y entonces parte de esa materia prima también son las cosas que estoy viviendo en mi vida, ¿verdad? La vida, todo lo que pasa afuera de la computadora, afuera de las redes sociales, los libros que estoy leyendo, las conversaciones interesantes a las cuales me estoy abriendo. A la final, la producción de podcasts originales van a venir de la materia prima de mi cerebro. Y así que de ahí nació mi meta de leer más este año que en los últimos años pasados. Este año creo que voy a haber leído como 55 libros. Mi meta es alcanzarle, creo que al 2018 o al 2019 que leí 70 libros. Entonces, esa es como que ahorita mi meta que necesito superar, pero este año ya es un incremento radical de lo que estaba leyendo en los años pasados. Y parte de la motivación de uno, ser más constante con mi journaling del día a día o mantener ese hábito, porque llevo como 600 días escribiendo todos los días, pero parte de mantener ese hábito súper estable y súper robusto durante el 2023 fue también mi conexión con mi comunicación y mi comunicación con mis ideas. Escribir mi libro y publicar mi libro fue también parte de estar conectada con esta comunicación, con las ideas, con el desarrollo de estas opiniones y de mi manera de relacionarme con dar ejemplos, con una comunicación elocuente, con describir y contar de una manera clara las cosas que estoy pensando y de también conectar y procesar muchos eventos de mi vida, porque mi libro es muy personal. Pero el sentarme a escribir y ya contar muchas historias y ya darles como ese cierre, procesarlas, integrarlas a través de escribir ese libro, fue también parte de madurar esta relación también con mi historia, que al final que es un podcast, son muchas historias, ¿verdad? Y
obviamente la estimulación y qué está consumiendo mi cerebro. Porque si mi cerebro va a ser la materia prima, ¿verdad? Y nuestro cerebro en verdad es la materia prima de la mayoría de las cosas que vamos a crear y vamos a hacer. ¿Cómo se siente mi cerebro? ¿Qué tan estimulado está? ¿Qué tan enfocado está? ¿Qué está consumiendo? De ahí vino también una de mis motivaciones de cambiar mi relación con la tecnología. Puse en mute mis redes sociales, no consumí contenido por un par de meses, tuve todo en mute. Le bajé el uso de redes sociales probablemente más de la mitad gracias a eso. Y también me enfoqué en mi alimentación. Volví a cocinar, empecé a comer suficiente proteína de nuevo después de un par de años de como que no fijarme mucho en eso, pero la diferencia que hace una insulina regulada en mi concentración y también en poder dormir mejor, ¿verdad? Todo es como que este ecosistema de vitalidad y de salud, que cada una de estas cosas que mejoras resulta en que todo el resto de las cosas mejoran. Y entonces, todos estos incrementos de journaling, leer mucho más, cambiar mi relación con mi tecnología, dormir mejor, mejorar mi salud, tenían como enfoque incrementar la potencia de cómo estoy pensando, en qué estoy pensando, cómo me estoy comunicando y más que nada solo absorber y tener un cerebro bien vivo, burbujeando, porque cuando estoy leyendo y estoy consumiendo y estoy alimentando mi cerebro de buenas historias, de buenas novelas, de nuevo vocabulario, estoy asegurándome de que mi cerebro va a estar más saludable y va a estar digiriendo mejores cosas que solo estar como que es 3 horas en TikTok. Entonces, cuando ese fue como que el primer ingrediente que decidí mejorar, la materia prima de lo que estaba entrando a mi cerebro. Entonces, eso fue como que la primera fase a principios del año. Una vez que eso empezó a mejorar, la cantidad y la calidad de ideas que empezaron a fluir y a llegar para el podcast inmediatamente incrementó. Entonces, oh sorpresa, mejor cerámica. Obviamente la fábrica tiene mucho más con qué trabajar y tiene muchas más ideas y muchos más recursos de dónde sacar cosas, ¿verdad? Decidimos después revisar, la siguiente fase fue revisar la maquinaria. Entonces, revisar el micrófono que estábamos usando, las plataformas que estábamos usando, revisar también los proveedores con los que estábamos trabajando. Shout out a Kiam, que empezamos a trabajar este año porque nos edita el podcast ahora y es un crack. Y antes estábamos trabajando con alguien que editaba el podcast increíble. Yo por muchos años edité el podcast yo solita. Después empecé a trabajar con alguien más. Y como que no terminábamos de hacer sync, ¿ok? No terminábamos de como que trabajar de manera coherente, como cuando trabajas con alguien que es como que te tiras la pelota y un poco las cosas ya ni siquiera te las tienes que hablar. No estaba ahí. Habían como estas arrugas, habían un poco de trabas, de como que faltas de comunicación. No se terminaba de hacer clic el trabajo con esta empresa con la que estábamos trabajando de producción del podcast. Y por mucho tiempo se podría ver de nuevo, como que no pasa nada, pero el podcast está editado y está funcionando. Pero este año yo dije, no voy a dejar ni una sola piedra sin revisar y voy a mejorar cada cosa que pueda mejorar. Y entonces salí con esa mentalidad de, ok, estoy abierta, y le dije al universo, estoy abierta a trabajar con alguien más y a probar, también a hacer un experimento, voy a probar. Y entramos con esa dinámica de, ok, probemos editar con alguien más, probemos trabajar con otra persona y nos fue espectacularmente bien. Y el rato que empiezas a trabajar, ¿verdad? Ese momento en el que encuentras con quién haces clic, ese proveedor con el que haces clic, esa empresa con la que haces clic, de la nada no te acuerdas cómo era no trabajar con alguien con que haces clic. Entonces hicimos esa mejora, cambiamos el arte del podcast, que ya era hora de actualizar, inclusive por la foto, ya la ISA de la imagen anterior ya se tenía que desechar, ¿verdad? Desde ese desprendimiento había que dejar ir ese arte que por más que fue hermoso y tan especial, fue el arte que soltamos, era el último photoshoot que hice en Ecuador antes de venir a Nueva York. Y por más que fue súper especial ese photoshoot, que me lo hizo un querido amigo, Daniel, en un suit verde súper especial, fue la despedida de mi departamento y de mi casa en Ecuador. Y fue un recuerdo muy importante para mí que sigue guardado en mi corazón y amo esas fotos. Pero ya para el arte del podcast ya era hora de actualizarlo a mi nueva versión y a poderme presentar de nuevo. Y actualizamos también el tono del verde para ponerle el tono verde esmeralda. Y la foto de ahora, que está ahorita, es una foto que tomamos en Madrid y que fue también como que esas medallas de regresar a ese lugar desde un lugar tan empoderado, tan segura y tan diferente al cual visité Madrid antes. Entonces, de nuevo, fue una imagen súper especial y súper como que actualizada. Y actualizar ese diseño, darle esos nuevos artes de nuevo, permite que el proyecto se mantenga vivo, ¿verdad? Permite que las cosas se mantengan actualizadas y permite que esa conexión, igual que yo siempre les digo con los negocios, hay que mantener esa conexión con lo que estás haciendo viva, porque no se va a mantener viva por inercia.
¿verdad? Y entonces esa es la razón por la que tal vez es momento de volver a actualizar el currículum de lo que haces o cambiar el branding, cambiar el nombre. Tal vez es entrar y cambiar todo el copy. Tal vez se trata de ya tomarte una nueva foto, ¿verdad? De cambiar un poco los colores o tal vez los tonos o el simple hecho de entrar a reorganizar cosas. Entonces, siempre, siempre, siempre que alguien me dice no me siento conectada con algo que estaba vendiendo, no me siento conectada con algún producto, no me siento conectada con la marca o con el branding, es como que, es porque algo se quedó estancado. Y esa es la razón y la base por la cual, por ejemplo, los journals son edición limitada. Yo quiero volver a diseñar esos journals cada vez que vuelven a salir para que mi conexión con el producto sea lo más alta posible. Porque el trabajo, obviamente yo me estoy haciendo el trabajo mucho más difícil, entre comillas, porque se podría decir, Isa, pero estás diseñando 4 journals al año ahorita. Y eso significa 4 veces que pagas un diseñador, 4 veces que haces pruebas, 4 veces que haces todo un proceso de diseño, conceptualización. Pero es como que sí, pero yo ahorita ya no me sintiera conectada con el concepto de hace 2 años. Imposible. ¿Cómo voy a seguir hablando del mismo concepto de hace 2 años? Y entonces tenemos que tomar estas decisiones que tal vez parecen ineficientes a veces, ¿verdad? Pero que son lo más eficiente porque tu proyecto está vivo y está altamente conectado contigo. El marketing, las ventas, la comunicación, las historias y las ideas fluyen y se desbordan porque están completamente recargadas y hay una alta conexión. La alta conexión con lo que vendes, con lo que haces, con lo que creas, es uno de los componentes más importantes. Todo puede estar perfecto. El producto que vendes puede estar perfecto. La página web puede estar perfecta. Si tú no sientes ya esa conexión porque tomó tanto tiempo lograr que esté perfecta y tomó tanto tiempo de desarrollo que ya hasta te olvidaste para qué empezaste, la comunicación y las ganas que sientes, ¿verdad?, de hacer las cosas va a seguir bajando. Y ojo, esto no significa que tienes que empezar de cero cada vez y reinventar el agua tibia o la rueda desde cero. No, también se nos puede ir de las manos ese péndulo, ¿verdad?, de decir como que cada vez tengo que empezar desde cero para poder estar altamente conectada. No, el balance siempre va a estar en la mitad, en un baile de cosas que funcionan, que se mantienen para poderte mover eficientemente y después de un aspecto que se mantiene vivo y que le da pulso. Es igual que nuestro cuerpo, es como que la sangre se está oxigenando, los nutrientes se están moviendo, estamos comiendo todos los días, pero no es como que todos los días volvemos a nacer, ¿verdad? Y todos los días tenemos que volver a aprender a caminar. Hay una combinación siempre de elementos que vienen de la constancia, del compromiso, ¿verdad? De la integridad, de la coherencia, de la disciplina, que es, obviamente muchas veces no voy a tener ganas de seguir, pero voy a encontrar la manera de seguir y por otro lado sí encontrar ese como medidor para así saber cuando algo le falta pulso y significa que algo hay que actualizar. Entonces, actualizar el arte del podcast fue este momento importante. Ahorita no sé si ya se dieron cuenta, pero estamos con una nueva música también del podcast, que es parte de también solo terminar y cerrar este proyecto del podcast. Entonces cambiamos la persona con la que estábamos editando el podcast, con quien ahora estamos mucho más como que en sync, como estamos como que jugando tenis, ¿ok? Y entonces se siente súper eficiente y súper como que in sync. Cambiamos el arte del podcast, que nos lo diseñó Anto, así que gracias Anto de Antología por el nuevo arte que estoy enamorada y me encanta y se siente como tan actualizado y tan yo hoy. El siguiente paso de algo que cambié fue la cantidad de horas que estaba pasando trabajando en el podcast. Hice muchísimos experimentos de qué me estaba funcionando mejor para grabar. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay veces en las que yo me siento al frente del micrófono y grabo un episodio porque está fresquito en la cabeza y se me desborda el episodio y me encanta el episodio en la primera y esos son los episodios tan ricos de grabar y son deliciosos. Pero ese no es lo que a mí me pasa siempre y nunca me ha pasado siempre. Yo al principio del podcast escribía todo el script. Y entonces yo escribía como hablo para poderlo semi-leer y poderme sentar frente al micrófono cuando el podcast entero está desarrollado. Escribir un podcast de 1 hora completamente desarrollado para casi que solo tener que leerlo o seguirlo es algo que toma muchas horas. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Porque eso significa muchísimo más trabajo antes. Pero, por otro lado, cuando solo te sientas detrás del micrófono, hay el riesgo de que solo no salga y toma muchos intentos. Entonces, hay veces en las que hay que grabar el episodio varias veces porque solo hay un par de notas hasta que yo esté satisfecha con el episodio. Entonces hay como que esos 2 caminos. Este año decidí volver a experimentar y empecé a tratar con diferentes formatos. Decidí volver a tratar escribiendo todo el episodio para ver cómo se siente. Decidí volverme a sentar con ciertos episodios que tengo como que súper presentes. Decidí grabar en diferentes lugares, a diferentes horarios y solo con esa mentalidad de experimentar para volver a refinar cuál es mi metodología de cómo se graba un podcast. Porque
tu capacidad de comunicación, si tú tienes un podcast, si tú quieres un podcast, tu habilidad para comunicar tus ideas y para contar tus historias y para tener un podcast exitoso va a ser un refinamiento de las cosas que te funcionan y que sigues probando y los experimentos. Entonces, este año le dediqué muchas más horas a probar intencionalmente como que cuál va a ser mi fórmula. ¿Qué necesito cambiar de esta fórmula de cuánto estoy grabando? Pero el punto de esto es que resultó en muchas más horas invertidas en el podcast, porque obviamente es como la gasolina a la fábrica, ¿verdad? Es como que va a requerir de más gasolina y eso es algo que yo tenía muy claro desde el principio del año. Y después la última cosa que hicimos fue mejorar los canales de distribución. Por primera vez creamos una estrategia de contenido para el podcast. Y decidimos también ponerle el día lunes para el lanzamiento del podcast, algo que no habíamos hecho antes. Me conectó mucho el lunes porque me encanta empezar la semana con ese como tempo de mi mejor versión. No hay nada más rico que levantarte el lunes con la motivación de quiero conectarme con mi mejor versión esta semana, ¿verdad? Es como que muy el vibe de lunes, pero antes para mí mi prioridad era lanzar podcasts y estaba levantando mucha información. Ojo, esta fábrica de la cual estamos hablando hoy, un gran componente es cuánta información ya has levantado para tener con qué jugar. Porque el momento de empezar no es el momento para refinar. El momento en el que empiezas tienes que levantar mucha información. Y para mí eso fueron esos primeros 4 años de levantar mucha información, encontrar lo que me funciona y más que nada priorizar que estaba siendo constante, porque el esfuerzo y el tiempo, el compromiso y la disciplina que toma mantener un proyecto vivo por 4 años es algo de locos. Es algo como, es algo bien loco, de verdad. Y eso toma un nivel de como flexibilidad y desprendimiento con cómo pasan muchas cosas, pero con ese compromiso de solo como me tomo breaks, pero no paro. Y para mí eso se vio como sacar podcasts de súper alta calidad, con los cuales yo estoy satisfecha cada vez que tengo algo súper importante que aportar. Y ya este año sabía que era hora de empujarme a ser mucho más constante. Entonces, obviamente, la cantidad y el volumen incrementó este año. Me parece que empezamos con 77 episodios este año y ahorita estamos terminando como con 130. Entonces, no sé exactamente la matemática, pero un poquito menos del doble en un solo año de lo que nos tomó 4 años llegar. Entonces, la potencia, el incremento de tiempo, el incremento de volumen fue un gran elemento obvio para poder incrementar las descargas en un rango y en una proporción muchísimo más rápida este año versus los pasados 4 años. Y el último paso fue los canales de distribución. Entonces, porque elegimos también el lunes, parte de elegir el día lunes para publicar los episodios, es que eso puede dictar entonces las redes sociales del podcast y de la empresa. Y entonces, por primera vez, dedicamos recursos enteros a desarrollar una estrategia específica en torno del podcast. Y porque el podcast sale el lunes, significa que los temas del podcast dictan mucho las redes sociales de la empresa. Entonces, las redes sociales de la empresa de Isa García Corp, ese Instagram, empezó como en el 2020, me parece que lo abrí, como un lugar para poner testimonios. Empezamos a tener tantos testimonios que solo no entran en las páginas web, que abrí este Instagram para colocar testimonios. Y poco a poco la estrategia de esa red social, ¿verdad? De esa cuenta de Instagram empezó a evolucionar, empezó a coger forma. Hicimos muchos experimentos, hubieron tiempos en los que solo como que eso no era una prioridad, habían otros momentos en los que era más prioridad, pero este año de nuevo volvimos a estirarnos y volvimos ya a solo crecer el equipo intencionalmente para tener manos y un cerebro que estén súper a cargo de esas redes sociales de la mano del podcast. Entonces, aprendimos a usar herramientas de inteligencia artificial, que, by the way, en nuestro programa Podcast 360 de cómo lanzar un podcast, que les voy a dejar el link abajo porque ya está disponible y puedes empezar hoy, mi novio te enseña el paso a paso de cómo usar las herramientas de inteligencia artificial para hacer los videos y los reels que estamos haciendo de una manera súper eficiente. Parte de eso hicimos muchos experimentos y muchos no funcionaron. Y parte de todo esto es entender que estos fueron muchos experimentos a lo largo de 12 meses y ahorita les estoy listando los que funcionaron y les estoy listando los que mejores resultados dieron, pero hubieron muchos intentos fallidos y hubieron muchos momentos en los que era como, no sé si esto va a funcionar, tal vez se acabe el año y no cambió nada. Entonces, eso sí pasó durante el año y no quiero como que nos confundamos pensando, fue esto y después de esto y después de esto y todo pasó perfecto y todo fue como que este ritmo. No, fueron un montón de intentos a ciegas, porque antes del experimento no sabes qué va a pasar. Especialmente con esta parte de las redes sociales, era la primera vez que constantemente, continuamente había una estrategia también paralela aparte de la estrategia, el marketing que he manejado desde el principio para la empresa, ¿verdad?
como que yo, Isa. Y entonces esto era como que un nuevo brazo, y crear este nuevo brazo de una manera robusta fue súper tambaleante al principio y tomó muchos experimentos para que también pueda ser eficiente, porque crear contenido en 2 cuentas a largo plazo es una de las cosas más retadoras. Ya solo si has tenido una cuenta de Instagram viva por años, ya sabes lo que de verdad toma, y ya sabes el esfuerzo y la cantidad de trabajo y la cantidad de cerebro y la cantidad de horas y de energía que verdaderamente toma alimentar y mantener algo así vivo. Entonces yo tenía muy claro que hacerlo por 2 iba a requerir de muchísimos recursos internos, y entonces por eso para mí la eficiencia era súper importante, y aprender de inteligencia artificial ayudó mucho. Le tenía terror porque se sentía más grande que yo, igual que toda esta parte de la tecnología, pero con esa mentalidad de experimentación fue como que lo peor que puede pasar es que terminamos en el mismo lugar en el que ya estamos. Y entonces voy a experimentar para ver qué sale de este experimento. Y logramos desarrollar una estrategia que nos ha permitido duplicar el alcance y crecer la cuenta, duplicar los seguidores, pero también agregar automatizaciones. Entonces estamos usando ManyChat, que es una plataforma de como bots técnicamente, pero es para crear automatizaciones a través del Instagram, y lo conectamos con el Instagram de la empresa, y se ha vuelto súper divertido. O sea, al principio yo le tenía miedo, no sabía como que si confiarle, será, no será, pero el resultado ha sido espectacular y me estoy gozando. Me estoy gozando los experimentos, y de nuevo, llegar al lugar en el que ahorita estamos, en el que ya tenemos como que un paso a paso de cosas que nos están funcionando para también mover episodios viejos del podcast, episodios del material anterior que no se había exprimido, no se había utilizado, porque parte de todo esto era también cómo hacemos para exprimir, ¿verdad? Todo este condumio y toda esta biblioteca de maravillas que están ahí guardadas a lo largo de ya 5 años que se han seguido acumulando. Y entonces parte de eso era como que hacer un montón de experimentos. De nuevo, mucho de ese contenido no funcionó, y como que solo fue como que un pancake que no se infló, pero en medio de esos experimentos seguimos refinando y seguimos refinando. Vamos a seguir con parte de ese experimento, pero ya ahorita hay una estrategia robusta que funciona y que está puesta a play, y que semana a semana, sin importar que yo esté súper involucrado, súper en control, ya está mi cabeza ahí, ya está como que mi estructura, ya está mi esencia, y ahora se está ejecutando en base al trabajo más importante que yo hago, que es el podcast. Entonces, estoy súper feliz, súper orgullosa. Quería también tomarme un segundo para agradecerles cuando interactúan con ese contenido y dejan un comentario. De verdad es como, les siento como a este bebé, y cada like, cada comentario, cada mensaje, solo este año vamos a ponerle inclusive más recursos y más energía, porque ha sido un trabajo súper divertido. Ha sido un trabajo intimidante al principio, esto de mejorar esta fábrica del podcast, pero todos esos recursos y esas fugas que sigue cerrando, yo creo que en lo que más resultan, y mi resultado favorito ha sido que la diversión y el gozo y la dicha de trabajar en esos proyectos se vuelve a aprender de una manera tan espectacular y tan hermosa. Y entonces este es tu recordatorio de que si algún proyecto o alguna parte de tu trabajo está desgastado o se siente como que súper pesado, soluciones fugas, que suena como más trabajo a corto plazo, pero con la intención de que el disfrute, el gozo y el placer que sientes de estar creando y de estar trabajando y de estar experimentando y de estar jugando con esos ingredientes crezca y crezca y crezca, porque obviamente cuando estamos disfrutando las cosas se vuelven tanto más lindas y tanto más llenas de esa vida que también se puede sentir obviamente del otro lado. Y obviamente, de nuevo, 1 millón, 2 millones de descargas son metas y medallas espectaculares, pero no importan más que la fábrica. El punto es saber cómo lograr ese tipo de números recurrentemente y constantemente. El regalo es tener una fábrica prendida. El regalo es estar trabajando todos los días, llegar a la fábrica y decir, ¿qué puedo mejorar hoy? El regalo es que sigan llegando esos proveedores, que sigan llegando esas ideas, y poder seguir fabricando esas tazas y seguir teniendo maneras de servir mejor a las personas, de seguir levantando esa información y ahora decir, ¡ah! Este tamaño de taza está funcionando mejor, ok, vamos a crear un poco más de esto, ok, hicimos un experimento con la pintura, ok, ahora vamos a cambiar tal cosa, hay que arreglar este motor. Ese es el regalo de tener una fábrica que está funcionando. La meta no es que se vendan cierta cantidad de tazas, ¿verdad? Es parte de, obviamente, que la fábrica se mantenga prendida, pero a lo que me refiero es que no es el fin, porque ¿qué pasa cuando ya llegas a una de esas metas? Que apagas las luces, cierras la fábrica, despides a todo el mundo y como que nos vamos a la casa. No, ¿qué vas a hacer con toda esa energía? ¿Qué vas a hacer con todas esas ideas? El regalo de empezar un podcast, de tener una empresa, es
trabajar en la empresa, trabajar en el podcast, de seguir creando, de seguir disfrutando más, de seguir diseñándolo para que te funcione, de que haya esa co-creación de cosas que te ayudan a crear la vida de tus sueños y que te ayudan también a estar creando de una manera soñada, ¿verdad? Y eso va a requerir de estas como, ¿cuál es la cadena de distribución? ¿Qué quiero mejorar en la cadena de distribución? Para poder crear una fábrica que sabes que funciona. Y entonces la fábrica termina siendo el enfoque, la fábrica termina siendo el punto, la fábrica termina siendo el centro de atención, porque al final del día un proyecto solo puede ser exitoso si la fábrica está viva, porque cuando sabes construir una fábrica que funciona, tienes las destrezas de uno, cómo se construyó la fábrica, pero dos, ahora sabes cómo estar creando resultados sostenibles, porque creaste sistemas robustos y cuando creas sistemas robustos tienes resultados también más predecibles, ¿verdad? Y entonces es más estable y es menos extremo y es menos como que ese amo pero odio, quiero renunciar pero no sé cuánto y empezamos a crear esta estabilidad de este entrenamiento de resistencia, ¿verdad? Y puede ser muy frustrante si solo llegas a la punta del iceberg y dices, quiero cambiar los resultados, quiero más resultados, quiero mejores resultados. No están suficientes los resultados, porque con los resultados hay muy pocas cosas que puedes cambiar. Los resultados te van a llevar a muchos juicios, te van a llevar a la comparación, te van a llevar al esto es suficiente o es insuficiente. No te llevan a hacer preguntas, porque lo único que puedes hacer es juzgar los resultados. Y si bien las métricas son hermosas y son guías y son necesarias y son analíticas y nos dan un montón de información, necesitamos de esa punta del iceberg, ¿verdad? Es parte del iceberg. La tienda de las tazas de café, la información que las personas que venden la taza de café coleccionan es importantísima, pero es mucho más productivo y mucho menos frustrante si te ha frustrado que no hay un resultado que está sucediendo en tu vida. Deja de ver la punta del iceberg y métete a nadar y entra a la cadena de producción de lo que está produciendo los resultados. Y en la receta de esa cadena de producción, de esa cadena de proveedores, ¿qué experimentos puedes conducir que en efecto dominó, obviamente, y por inercia van a cambiar los resultados que están sucediendo? Entonces, es igual que cuando cocinas un pastel y le estás decorando y quieres que quede perfecto, pero el pastel nunca se infló y le estás decorando y le estás tratando de cubrir en frosting para poder compensar porque el pastel no se infló y llenas de decoración, pero el frosting se derrite y queda como que una cosa llena de azúcar y no sabe rico porque las proporciones están mal. Y te puedes pasar años frustrada de por qué el frosting no se está quedando alto y por qué no está compensando. Pero al final del día lo que faltó es el polvo de hornear en el primer paso del camino. Y va a ser mucho más productivo que digas, a ver, voy a retrasar mis pasos y voy a ir para atrás y voy a decir, ¿qué necesito cambiar en la receta? ¿Qué nuevos experimentos necesito hacer con el pastel? Porque ningún tipo de decoración van a compensar que no hubo el polvo de hornear al principio. Y entonces el aprendizaje de este año fue que ahora voy a ver todos mis proyectos así. Este experimento de decir como, ¿será que podemos lograr esta meta tan agresiva con el podcast que se sentía gigante, que también emocionante, que también creo que es parte del aprendizaje, que esas metas que te dan inclusive miedo decir en alto, que tal vez te da miedo decirte o aceptarte porque te da miedo fracasar o te da miedo la decepción de no lograrlo? Es importante tener estas metas que nos estiren, especialmente cuando tenemos miedo de que no sucedan, porque muchas veces no van a suceder, pero en el proceso vamos a ganar cosas tanto más grandes y tanto más especiales y tanto más importantes, tanto más duraderas que los 5 minutos que toma celebrar algo. El rato que llegas a una medalla, ¿verdad? Interna o externa, una de estas cimas, como decir X cantidad de cualquiera de estos números, ¿verdad? Estas celebraciones que hermoso celebrarlas, pero al día siguiente te levantas y es como que, ok, de regreso a la fábrica. ¿Dónde quiero crecer la fábrica? ¿Qué queremos hacer ahora con la fábrica? ¿Qué nuevo modelo, verdad? Y regresas al proceso creativo, que el proceso creativo al final del día es donde va a estar la vida, es donde va a estar la pasión, es donde va a estar el propósito. Que tener la fábrica viva es estar en el juego. No hay juego que ganar, hay solo un juego que jugar. Y si bien muchos de los resultados no están en nuestras manos, quiénes somos cuando jugamos y cuáles son las reglas que nos ponemos para el juego y la energía que traemos al juego y los cambios que podemos hacer en la fábrica y las cosas que podemos modificar
en la cadena de producción sí están en nuestras manos y necesitamos encontrar esas maneras de validarnos y sentirnos exitosos, exitosas en el proceso de hacer todos esos experimentos, más allá, ¿verdad?, de esos resultados. Van a haber muchos de esos experimentos que no funcionen, que no resulten, y van a haber muchos de ellos que sí, pero todos necesitan ser valiosos y todos tienen que ser necesarios, ¿verdad? No nos podemos saltar. Entonces necesitamos encontrar maneras de mantenernos en el juego con ese disfrute, con ese gozo en la mayor cantidad del tiempo, ¿verdad? Van a haber momentos en los que solo como que no haya esas ganas y no haya ese gozo y no haya esa creatividad, y ahí es donde entra la disciplina y la devoción y la madurez, pero como macro, como proyecto macro, sí tenemos que crear estos sistemas, ¿verdad? Y estos modelos de pensamiento de cómo nos relacionamos con estos proyectos que queremos que se mantengan vivos por décadas. Y para que se mantengan vivos por décadas vamos a necesitar sistemas y paradigmas mentales suficientemente fuertes, robustos, vivos y bien creados, bien pensados para poder mantenernos en el juego. Así que gracias 2023 por enseñarme que no hay juego que ganar, hay solo un juego que jugar. Y el regalo más grande y el milagro más grande es levantarnos todos los días con un juego que poder jugar.